Buenas tardes, les doy la bienvenida a la segunda parte del evento Líderes sin estigmas, mujeres del siglo XXI. Mi nombre es Adriana Tobón. En la tarde de hoy contamos con la participación de Claudia Palacios, egresada de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de nuestra institución, la Pontificia Universidad Javeriana. Ha trabajado con diversos medios nacionales e internacionales, destacándose por su excelente labor. En la actualidad se desempeña como presentadora del noticiero CMI. La estudiante Valentina Hoyos procede a enunciar su pregunta. Claudia, cuando usted habla de que llegó el momento de que los hombres adquieran el protagonismo necesario en el empoderamiento femenino, ¿a qué se refiere específicamente? Hola, soy la periodista Claudia Palacios. La razón por la que una de las principales conclusiones de mi libro, En Brujas, muchas voces de una lucha en la que faltan hombres, es que los hombres deben entrar a esta conversación sobre equidad de género y trabajar por la equidad de género, la divido en tres partes. La primera es que el machismo les hace mucho daño a los hombres. Creo que la mayoría de los hombres no son conscientes de esto, pero les voy a dar unas cifras que así lo demuestran. En el mundo se suicidan, según la Organización Mundial de la Salud, 5 hombres por cada mujer. En Colombia, según la Fiscalía, las víctimas de homicidios son 9 hombres por cada mujer. En Colombia, según el IMPEC, las personas que están en la cárcel son 93% hombres, 7% mujeres. En Colombia, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, las víctimas de siniestros viales son más del 60% hombres. Cuando uno va y mira por qué se suicidó, por qué lo mataron, por qué lo condenaron, por qué estuvo involucrado en un siniestro vial, encuentra comportamientos de la masculinidad tóxica con la que esta cultura machista y patriarcal cría a los hombres y determina los roles de los hombres, que tienen que ver mucho con que son los que mandan, que son los que no se dejan de nada, que son los que tienen que demostrar todos los días que son hombres, parece ilógico, pero termina siendo así, porque desde muy chiquitos les dicen no llore que parece una nena o que parece un... Y entonces inmediatamente se les está mandando el mensaje de que ser mujer, ser homosexual, tener otro género, pues es algo indeseable y por ende a esas personas se les trata o tienen derecho a menos derechos, pero además los hombres deben estar todo el tiempo demostrando que son hombres y eso generalmente lo han aprendido a hacer a través de la fuerza, entonces aceleran más el carro, la moto y terminan estrellados o muertos, insultan, apuñalan, disparan contra la persona que menos, con el menor gesto quiso como cuestionar su hombría, ya sea porque le echó un piropo a la mujer, ya sea porque lo retó, ya sea porque cualquier cosa que puso en cuestionamiento su capacidad de ser machito, y de la misma manera por eso terminan más involucrados en homicidios y en suicidios, muy especialmente porque la cultura patriarcal nos enseña que el hombre es el proveedor y que no es suficientemente hombre si no es capaz de mantener a su o a sus familias, si no es capaz de darle casa, carro, beca, club, cartera, yate y quién sabe qué más a su compañera. Y para muchos hombres la dificultad de hacerlo, la incapacidad de hacerlo, pues los lleva a sentirse una gran frustración y a sentirse poco hombres, tanto que prefieren quitarse la vida. Entonces, en el momento en que entendamos que el rol del hombre que le han adjudicado es un rol muy violento, es un rol muy duro que no le permite ser humano, sino que digamos, lo frustra, lo castra en muchas de sus manifestaciones legítimas humanas, pues vamos a poder empezar a encontrar hombres más con una capacidad y una sensibilidad para desarrollar relaciones más armónicas con sus parejas, con sus familias, con la sociedad en general. Y eso es un beneficio que ojalá los hombres de esta generación lo valoren, lo aprecien y empiecen a aprovecharlo. En segundo lugar, hay un consenso en que uno de los grandes retos de la humanidad es la superación de la pobreza. Si estamos de acuerdo en eso, tenemos que entender que la superación de la pobreza pasa necesariamente por la equidad de género. ¿Por qué? Porque resulta que la mayoría de las personas que
desempeñan los oficios peor remunerados en todo el mundo son mujeres. Eso tiene que ver con el trabajo doméstico, con la economía del cuidado, que en muchos casos ni siquiera es remunerada, sino gratuita. La mujer que cuida a los niños, que cuida a los ancianos, que cuida a los enfermos. Son mujeres que no reciben un peso, muchas de ellas, y que hacen un trabajo enorme y muy importante para la sociedad. Y el 60% de las personas que trabajan en servicios sociales, es decir, enfermería, casas de cuidado, son mujeres. Y resulta que estos tienden a ser los servicios peor remunerados. Si fuera equitativo el salario para estas personas con respecto a otros trabajos que hacen los hombres, y si se valorara, y esta pandemia sí que nos permite entender el valor del trabajo doméstico y reflexionar sobre lo bajo que lo estamos pagando, si lo pagáramos como fuera justo, tendríamos muchas más mujeres en capacidad de salir de la pobreza, en capacidad de estar menos dependiendo de los salarios de sus parejas y por ende menos dependiendo de la posibilidad de que las agredan física, psicológica o sexualmente. Pero el punto específicamente tiene que ver con que la equidad es indispensablemente necesaria para la superación de la pobreza. Ahora bien, ¿cómo se hace esto? No solamente pagando salarios justos a esas mujeres que están desempeñando trabajos vitales para la humanidad y que están muy mal remuneradas, sino teniendo más mujeres en posiciones de poder, tanto en el sector público como el privado. En Colombia, una organización que se llama AEQuales hizo una investigación con el CESA y concluyó que las empresas serían 26% más rentables si tuvieran más mujeres en posiciones de liderazgo. Pero no es una ni dos, es por lo menos el 30% de las mujeres en las juntas directivas y en los cargos directivos y presidenciales y gerenciales. La OIT dice que las empresas aumentarían su rendimiento un 20% si hubiera más mujeres en posiciones de liderazgo. El Fondo Monetario Internacional dice que el Producto Interno Bruto del mundo sería 30% superior si las mujeres pudiéramos trabajar y ser remuneradas en condiciones de equidad, y hay estudios que muestran que, por ejemplo, las crisis financieras como la de 2008 seguramente no se hubieran presentado si hubiera habido más mujeres en las posiciones de toma de decisión en las grandes compañías financieras, porque las mujeres tendemos a tomar decisiones digamos más cuidadosas que permitirían tener una economía más estable especialmente, y evitar crisis, mejor dicho. Tercer punto, es una cuestión de derechos humanos. Cuando uno se pone a ver que hay 11% más de mujeres que de hombres graduándose de la universidad en promedio en Colombia, mucha gente dice, no, pues antes necesitamos políticas de equidad de género, pero a favor de los hombres, porque entonces las mujeres están quedando con más cupos en las universidades. Pero cuando uno ve que estas mujeres, cuando salen a la vida laboral, tienen en promedio un 7% más de desempleo, y eso que la brecha es más amplia entre más jóvenes sean, uno dice, aquí está pasando algo que no es lógico. Porque si hay más mujeres graduándose en la universidad, pues debería haber también un número proporcional de más mujeres en las profesionales en las diferentes compañías, y no es así. Y cuando uno se pone a ver por qué, pues todavía tiene que ver con cosas como que no las contratan porque no les quieren después pagar una licencia de maternidad, o porque creen que van a tener que dedicarle mucho tiempo a sus hijos, o que no se van a poder quedar a las reuniones de trabajo en la noche, o ir al comité que hacen los sábados jugando golf y tomando whisky, y entonces creen que son menos comprometidas con el trabajo, que son menos, que cuentan menos con ellas, y eso nunca se dice, simplemente se ignora la posibilidad de contratar a una mujer, porque se da por hecho, porque hay un sesgo inconsciente que con esa mujer no se puede contar igual que con un hombre. Y eso pues es totalmente injusto. Eso no se arregla haciendo que las mujeres entonces dejen de atender a sus hijos por ir a tomar el whisky, a jugar golf para hacer una reunión de trabajo un sábado o un día en la noche, sino que se arregla cambiando las políticas de las empresas para que las decisiones importantes, las reuniones en las que se toma en cuenta el talento de las personas para un eventual ascenso, pues no se den en horas que le están quitando tiempo a la familia.
Entonces, si ustedes tienen hermanas, mamás, tías, amigas, hijas, y se ponen a ver que son pilísimas además, que hacen los trabajos, que los entregan a tiempo, que los entregan divinos, y que después estas mujeres seguramente no son las que van a ocupar las posiciones importantes en las empresas, y que los hombres que han sido un poquito más lochos o que han ido más en coche en la universidad son los que tienen casi que su puesto asegurado en una gerencia y de ahí para arriba, pues yo creo que si lo piensan dicen, oiga, si me pasa a mí qué chévere, pero si le pasara a mi hermana qué injusto, o si le pasara a mi hija qué mal. Entonces creo que simplemente es una cuestión de derechos humanos, que tenemos que poder acceder en condiciones de equidad a todo lo que el mundo ofrece, para que no estemos pues cuando los historiadores vean nuestra generación, no la vean como nosotros vemos la generación que se negaba a acabar con la esclavitud, porque es algo muy similar, ¿no? Es algo muy similar. En esa época, pues para muchas personas era como natural tener esclavos. Hoy en día para muchas personas es como natural que las mujeres hagan los cargos menos remunerados, que no les den determinada posición directiva, es como natural, pero resulta que eso atenta contra la equidad y por ende contra el derecho a la igualdad, contra los derechos humanos, y pues ojalá no tengamos que esperar a que la historia nos evalúe de esa manera, porque ya ni siquiera estaremos vivos para darnos cuenta de nuestra injusticia. Por cierto que el Banco Mundial dice que al ritmo que vamos nos demoraremos alrededor de 200 años en promedio en el mundo en tener equidad salarial. Eso quiere decir que no estamos haciendo las cosas bien. Eso quiere decir que estamos siendo muy conformistas, que nos estamos creyendo que porque tenemos espacios en los que hablamos de equidad de género, que por los que tenemos unas cuantas mujeres en presidencias públicas y privadas, pues ya hay equidad de género, y no estamos dándonos cuenta, estamos subvalorando y dejando de ver el bosque por ver el árbol, todo lo que nos falta en materia de equidad de género, porque si no vamos a poder vivir para contar que logramos la equidad salarial, pues estamos haciendo algo mal. Y además estamos muy por debajo de lo que hicieron sociedades, especialmente las mujeres en el pasado, cuando por ejemplo lucharon por el voto, que no solamente dejaron el voto como legado, el voto femenino como legado para la humanidad, sino que vivieron para votar. Entonces espero que nosotros como generación podamos dejar como legado la equidad salarial y un montón de cosas que tienen que ver con derrotar los sesgos inconscientes que nos hacen seguir viviendo de manera inequitativa, pero que vivamos también para disfrutar de eso, que no lo disfruten en 200 años y que tengamos que esperar todo ese tiempo. Entonces, para resumir, o más bien para dar un mensaje final, la equidad de género es un desafío sin duda, y como todos los desafíos, pues a veces crea, digamos, dificultades y nos llama a cuestionarnos, a autocuestionarnos, a dejarnos cuestionar por otros, y eso a veces es incómodo. Pero también, como todos los desafíos, puede ser algo muy satisfactorio, porque cuando uno logra las metas que se propone al entender que va a enfrentar unos desafíos, pues siente mucha satisfacción. Y entonces yo creo que el llamado es enfoquémonos en la satisfacción que nos va a producir alcanzar la equidad de género, en los beneficios que nos va a traer, y no en lo retador o lo desafiante que pueda ser cambiar esos comportamientos de la cotidianidad que nos llevan a perpetrar y perpetuar más bien la inequidad. Muchas gracias.